Hola, hoy es 2 de junio de 2015. Continúo entonces con esta jornada académica sobre el tema de la preclusión del artículo 332 de la ley 906 del 2004. Después de haber visto pues algunos conceptos en relación con este tema de la tipicidad, para referirme al numeral cuarto del artículo 332 sobre el tema de la preclusión de la 906, que les he venido diciendo que el proyecto que se ha presentado el pasado 16 de abril al Congreso por el Ministro de Justicia y el Fiscal General, pues viene modificado diciéndose ausencia de tipicidad o ausencia de antijuridicidad del hecho investigado es motivo de preclusión. Fuera de cualquier consideración ya en relación con ese punto de la dogmática penal sobre la tipicidad, porque ya pues he mencionado suficientemente el tema, teniendo en cuenta pues los esquemas del delito según algunos autores. Ahora entonces voy a precisar más el tema en relación con las dos causas, el numeral que estaba tratando en la exposición anterior, que es el del artículo 32 del Código Penal, la ley 599 del 2000, sobre todo no en el numeral segundo, porque ya hablamos de el consentimiento, pero sí me voy a referir hoy al numeral tercero y al numeral cuarto de ese artículo 32 del Código Penal. El numeral tercero hace menciones al cumplimiento de un deber legal, y de esto complemento la anterior exposición porque quedó faltando o complementando un poco más el tema del cumplimiento de un deber legal, y también hoy entonces entraré a revisar el tema de el obrar en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Dos causales de ausencia de antijuridicidad o de justificación que están refundidas en el artículo 32 de la ley 599. Comenzamos entonces a hacer el siguiente análisis. En relación con el cumplimiento del deber, pues como causal de justificación, normalmente esa causal de justificación tiene que o guarda relación con sobre todo el sujeto activo calificado, cuál es el pertenecer a la fuerza pública, dígase fuerzas militares o la Policía Nacional. En esencia, es muy raro pues que un particular incurra obviamente o que esté amparado bajo una causal del cumplimiento de un deber legal. ¿Y por qué razón? Pues porque en esencia esta causal de justificación del cumplimiento del deber legal tiene su fuente en la misma Constitución Política, cuando establece en el artículo segundo, que dice lo siguiente: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Allí tenemos un referente de la Constitución Política en tratándose pues del sujeto activo calificado, servidor público perteneciente a las autoridades de la República. En esencia, pues básicamente esa función constitucional la cumplen pues obviamente miembros de la fuerza pública, particularmente que son los que actúan en cumplimiento de un deber legal, y obviamente que en algunas otras ocasiones otra clase de funcionarios o servidores públicos. Pero es raro
yo diría que casi no se da una situación de amparo de justificación para un particular, porque el único artículo que trata de la Constitución Política, el artículo 95, en el que señala que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y la ley. Son deberes de la persona y del ciudadano, dice el numeral primero: respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Esa es una fuente donde surge el principio, pues, de antijuridicidad material. El de cuando está regulado en el Código Penal el tema de la antijuridicidad, en el que se dice, pues, que es antijurídico cuando se lesiona o se afecta el bien jurídico gravemente, como dice allí el texto a que se refiere el artículo 11 de la ley 599, y dice: para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Ese es el principio de la nula necessitas sine iniura. No hay necesidad sin lesión. Luego, entonces, básicamente podemos ir precisando que cuando la Constitución Política establece los deberes y obligaciones del ciudadano, pues en el numeral segundo indica de que obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Por tal razón, entonces, está tipificada la omisión de socorro, y el código la tipifica en su artículo 131, que dice textualmente: el que omitiere, y aquí es un sujeto que no es calificado, sino el que omitiere, se refiere a particular, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro, incurrirá en prisión de tanto. Es decir, allí hay una fuente que es la misma Constitución Política, en la que, pues, indica que se deben de respetar los derechos ajenos. Básicamente una fuente para establecer uno de los componentes de la conducta punible de la antijuridicidad. Y el artículo 11 del Código Penal, pues, ya hace énfasis de cuando se lesiona un bien o se ponga efectivamente en peligro. Diríamos entonces que el artículo 131, que es una omisión propia, pues establece un deber jurídico de evitar un resultado, y ese deber jurídico tiene su fuente constitucional frente a esas situaciones de la omisión de socorro. Mientras que los servidores públicos, de acuerdo, pues, con también el artículo 5 del Código de la Constitución Política, establece, pues, que el artículo 6, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Mire que aquí entonces existe este artículo 6 que establece entonces en qué caso los particulares responden ante la ley, bien sea por infringir la Constitución o la misma la ley, y que el servidor público es por lo mismo y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que se conoce en teoría de la imputación objetiva como competencia institucional. Allí hay unos deberes que surgen de ese rol por pertenecer a instituciones, padres con los hijos, educadores con los alumnos, etcétera. En este caso, hay esa competencia institucional de pertenecer al Estado, y como tal tiene doble función, digamos. Es decir, no solamente proteger o lo que sucede normalmente dentro de la competencia por organización, que es evitar riesgos y que se produzcan, se transgredan las normas por creación de esos riesgos jurídicamente desaprobados. Esa es la competencia
competencia por organización. Yo debo evitar que se produzcan esos resultados, pero cuando se tiene una competencia institucional, se tiene no una competencia, no una fuente ya negativa de no hacer, sino de hacer, porque esa es la competencia institucional. Usted, cuando le indican que debe hacer y no lo hace, entonces está pecando por omisión. Allí entonces podemos ir identificando las fuentes constitucionales. Ahora vamos a mirar, porque en relación con este cumplimiento del deber, pues estaba revisando la obra de Jesús Orlando Gómez López en Teoría del Delito, y pues él hace énfasis en este tema del cumplimiento del deber legal, pero no, pues lo hace de una forma en que pues por lo menos no aborda el tema como lo estoy haciendo ahora en relación con el particular. ¿Hasta dónde entonces, en qué situaciones podríamos decir que se obra bajo el cumplimiento de un deber legal, haciendo la claridad, uno del particular y otro del servidor o el funcionario? Les decía la vez pasada que cuando fui juez de instrucción penal militar, pues tenía la competencia para investigar al personal de la policía en cumplimiento, pues como dice el mandato, como lo indica el artículo 221 de la Constitución Política del año 91, que dice: los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las cortes marciales o tribunales militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Aquí me hago referencia a una sentencia importante que es la C-358 del año 97, 358 del año 97, que es importante. Aquí hay unas jurisprudencias también que de una vez tomen nota, que son la sentencia C-024 del 94, que es del doctor magistrado ponente, el doctor Alejandro Martínez Caballero, y hay una sentencia, la C-578 del 95 del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en relación con una demanda de inconstitucionalidad del decreto ley 085 del 89, que es el reglamento disciplinario de la fuerza pública, de las fuerzas militares de ese entonces. La sentencia C-024 del 94 tuvo que ver con la exigibilidad en relación con el decreto 522 del 70, que es el Código Nacional de Policía, y entonces habla del asunto de la reserva judicial y las excepciones a la reserva judicial por la flagrancia delito, para abordar el tema ahora con el numeral cuarto, que se obra en cumplimiento de orden legítimo de la autoridad competente emitida con las formalidades legales, porque así lo establece el artículo 28 supra, de que nadie podrá ser molestado dice el artículo: toda persona libre, nadie puede ser molestada en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido ni su domicilio registrado, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Un motivo entonces de reserva judicial, de la reserva legal y de reserva judicial, y más ahora en la reforma del Código de Procedimiento Penal. El juez de garantías es el que dará la orden de captura de una persona a petición del fiscal. Recordemos que la Fiscalía tiene unas funciones señaladas en el artículo 250 constitucional, en este sistema de tendencia acusatoria, que le dio ciertas facultades, pero tiene unas también muy restringidas de carácter jurisdiccional, y existe sobre todo, por ejemplo, para ordenar registros y allanamientos, y entonces ese tiene un control posterior. Él tiene esa facultad, puede hacerla a motu propio, pero existe el control posterior dentro del término que señala la ley, mientras que cuando se afectan derechos fundamentales, en esencia se debe solicitar al juez de control de garantías para que la ordene, y allí están señaladas pues en la ley 906, y eso fue el tema que lo trabajamos sobre reserva judicial de actos de investigación, al cual hago el reenvío de ese video. Y entonces
Esto tiene complemento pues con el tema que estoy trabajando sobre el cumplimiento del deber legal. Y entonces, volviendo otra vez al tema que venía señalando, pues que les decía que cuando era funcionario de la justicia penal militar, como tenía la competencia para investigar estos delitos de acuerdo al artículo 221 de la Constitución Política, delitos cometidos por el personal uniformado de la Policía Nacional, incumplimiento de sus funciones, tal como lo señala pues el artículo 218 de la misma Constitución, que la Policía Nacional pues para su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y para asegurar que los habitantes convivan en Colombia, convivan en paz. Esa es la función de la Policía Nacional. Las fuerzas militares pues también tienen sus funciones, soberanía en esencia, pero me refiero pues a la policía para ser más concreto de lo que conocí cuando era funcionario. Entonces conocíamos de diferentes delitos que se cometían en actos del servicio, les decía de los homicidios, lesiones personales, se cometían abusos de autoridad, se conocía también por concusión, se conocía por hasta asuntos pues ya típicamente militares, como los delitos de desobediencia, de insubordinación, del centinela, etcétera. Pero en esencia había muchos delitos comunes y teníamos, como el juez de instrucción criminal en otra época tenía una competencia amplia para conocer, eran delitos que se cometían en actos propios del servicio y en relación con el mismo. Hago es una referencia a la sentencia muy importante, la C358 del 97, porque se estableció pues en concreto cuando esa competencia constitucionalmente, como está señalada en el artículo 221, para que no pues quedara muy preciso y concreto. Les recuerdo que pues por lo menos trabajé con un código penal militar que era el decreto 2550 del año 1988. Ese tuvo vigencia hasta que entró a operar la ley 522 del año 99, que ese es el código penal militar que en parte está vigente, porque ahora pues también entró a regir la ley 1407 del 2010, que es el nuevo Código Penal Militar, pero viene ajustado esta nueva legislación al sistema penal acusatorio según la ley 906 del 2004. Entonces podemos decir allí que en el tránsito de esta legislación hubo pues varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. Por ejemplo, la C024 pues del año 94 del doctor Alejandro Martínez se refería pues al Código Nacional de Policía, que era pues todavía está vigente la ley, el decreto 522 del año 70. Igualmente entonces les comento que se presentaban casos porque hacíamos una apertura de una indagación preliminar, que era lo que existía en ese entonces, que podía terminar o bien sea con un auto inhibitorio, que era ordenando el archivo de las diligencias, que es lo que se conoce hoy como el artículo 79 de la ley 906, pero también podía dictarse auto cabeza de proceso y se iniciaba formalmente la investigación como tal, sometiendo a la persona a indagatoria, y después se le resolvía la situación jurídica y finalmente se le entregaba ese proceso a otro funcionario, como pues, ya después que entró en vigencia la ley 522 del año 99, la ley 522 del año 99, sí, el Código Penal Militar, entró una figura que se conoce como el fiscal penal militar. A él se le entregaba y él calificaba y se llevaba a juicio a una corte marcial ante un juez uniformado para que se hiciera el consejo de guerra o la corte marcial. Sin entrar mucho en detalles de esta jurisdicción, pues puedo indicarles que muchas veces se abría en indagación preliminar, toda vez que primero había que establecerse hasta dónde
pues se podía estar frente a una causal de justificación como es la obrar el cumplimiento de un deber legal. Y les dije yo que pues en esencia se presentaban estos dos numerales, el del numeral tercero y el de también pues en conflictos de derechos que había sobre todo en legítima defensa. Sin embargo, en esencia, cuando el policial, por ejemplo, entraba, se presentaba un enfrentamiento con alguna persona que estuviera cometiendo actos ilícitos y en los cuales había ese enfrentamiento con disparos de armas de fuego, pues entonces se revisaba la actuación a fin de determinar si había lugar pues a seguirle un proceso formalmente con autocabeza de proceso como tal, o si se dictaba auto inhibitorio, si estaba muy claramente establecida la causal de justificación, o sea, de el cumplimiento del deber legal. Entonces, porque es que este servidor público, el policía, en cumplimiento de ese deber legal que tiene el ordenamiento jurídico en esencia, con base en el artículo 2 de la Constitución Política, pues establece ese tipo de función o de actuación en la que debe siempre preservar, pues, ¿para qué están las autoridades públicas si no es para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades? Si no se puede desconocer que muchas veces podrían, además de estar en cumplimiento de ese deber legal, podríamos decir que estuviese de pronto también atentándose contra la vida del uniformado, y como tal, pues siendo pues una persona, pues también tendría derecho a decir que en legítima defensa pues utilizó el arma de dotación para pues repeler la agresión inminente que estaba haciendo y proporcional frente a esos hechos fácticos que se están analizando. Entonces básicamente se comenzaba primero por precisar si se estaba en cumplimiento de ese deber legal, y al paso también entonces se revisaba la situación de la causal de justificación de la legítima defensa. Pero en esencia entonces es este numeral tercero el que se revisa en ese tipo de actuaciones donde hay miembros de la fuerza pública, llámese entonces fuerzas militares y Policía Nacional. Recordemos que las fuerzas militares pues están integradas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que la policía como tal, pues como dice el artículo 218, es un cuerpo civil armado, y su fin primordial entonces es el mantenimiento de las libertades y el de permitir pues que los habitantes en Colombia convivan en paz. Entonces esos son referentes constitucionales. Igual situación podía revisar también el juez de instrucción penal militar en la brigada o en el Ejército o en la Fuerza Aérea y la Armada, con más razón todavía cuando pues hay operativos militares en donde se dan de baja, por ejemplo ahora con este conflicto armado interno que tenemos con la guerrilla. Entonces frente a esas operaciones militares normalmente pues siempre da lugar de pronto a examinarse este numeral tercero como causa de justificación, que es obrar en el cumplimiento de un deber legal. La cuestión entonces, si usted está preguntando, bueno, y entonces de un particular, pues los miembros de la fuerza pública entonces pueden estar en curso una investigación por abuso de autoridad. Pueden haber investigaciones también relacionados con las conductas de omisión. Entonces, en esencia, había que determinar la proporcionalidad del uso de las armas que se da por parte del Estado frente a los operativos que realizan en la calle, sobre todo el personal de la policía, en el contacto a diario que tiene con el particular. Es frecuente y obviamente que frente a ciertas situaciones no era lejano de la realidad decir que se cometen abusos de autoridad por extralimitación en las funciones que como tal les ha dado la misma Constitución Política. De ello es que se ocupa entonces
la justicia castrense, particularmente en estos casos con la Policía Nacional, para establecer entonces que hubo un uso desmesurado frente al uso de las armas. Y hay un referente también muy importante que es el decreto 522 del año 70, que es el Código Nacional de Policía, porque allí pues se precisan asuntos como los de, por ejemplo, el tema de, ya para ir entrando en materia, para el tema del cumplimiento de orden legítima de la autoridad competente que se ha emitido con las formalidades legales. Hasta allí queda claro entonces en cuanto al cumplimiento del deber legal, que es poco frecuente o casi inusual. Yo diría que no conozco pues cuándo de pronto decir en qué eventos un particular estaría ante un cumplimiento de una orden, de un deber legal. Un deber legal. Puede ser muy excepcional pues una situación de esas en las que de pronto un médico, por ejemplo, tenga que, frente a un estado de atención de dos personas, tenga la obligación de atender a la persona que está más grave, digámoslo así. Entonces allí hay un conflicto de intereses y entonces pues, se podría revisar la situación hasta del mismo estado de necesidad justificante. Y entonces, pero si su posición de garante como tal, ahora que está esta teoría de la imputación objetiva, frente a la atención que se le debe prodigar a ciertas personas, entonces mirar a ver si el asunto del deber jurídico de impedir un resultado, quien no lo haga equivaldría a producirlo. Entonces hay una posición de garante, pues para eso está el artículo 25 del Código Penal, que establece las posiciones de garante muy claramente en esos numerales frente a delitos que se relacionan con la vida y con los delitos sexuales, de manera que frente a esas circunstancias puede decirse que de pronto en qué eventos se diría que un particular esté actuando en este numeral tercero bajo el cumplimiento de un deber legal. Pues volvemos otra vez al tema del artículo 95 del principio de solidaridad, porque sin embargo el artículo 131, que habla de la omisión de socorro, pues dice allí el que sin justa causa, no preste esa ayuda solidaria y se produzca de pronto la muerte para esa persona. Allí ese deber jurídico surge desde ese artículo 95, pero nada tiene que ver pues con esa otra posición de garante, y más ahora que pues está más desarrollada con la teoría del maestro Gunther Jacobs, postfinalista, discípulo de Hans Belsen, y que ahora pues les decía que incluso esa teoría del delito la podemos encontrar meridianamente cuando se lee el artículo 9 del Código Penal, de que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces es un tipo, por eso volvía yo al tema de la teoría del delito del tipo penal, y según el maestro Jesús Orlando Gómez López habla de que pues ese es un tipo valorado, porque hay que revisar otros asuntos referentes a la misma, incluso hasta la misma antijuridicidad, y volvemos al tema de si es indicio de antijuridicidad o si es la razón de ser de la antijuridicidad. Y allí entonces plantean varias situaciones. Ahora, pues como está en la teoría de la imputación objetiva, hablamos de competencia por organización y la competencia institucional. Los roles que se dan por esa posición de garante en el primer evento frente a la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y hasta dónde llega ese ámbito de competencia por no desplegar todo lo que a fin de evitar un resultado lesivo. Y entonces se da el ejemplo clásico que pues seguramente usted puede tener un bombillo en su casa en la parte de afuera y por la noche puede hacer que no lo deje prendido y no pasa nada. Sin embargo, si usted abre un hueco haciendo algún tipo de obra y no deja ese bombillo encendido y alguien se va a ese hueco y se lesiona, ¿hasta dónde entonces entraríamos a decir que ese resultado se le imputa a usted por haber creado ese riesgo
jurídicamente y se concreta en ese resultado. Entonces hay una vinculación allí. El dolo es, ya dice en esta teoría, que el dolo va hasta el conocimiento del riesgo incluso, y para la imprudencia es la conocibilidad del riesgo. Bueno, es un tema muy interesante que pues no es el momento de entrar a revisar, pero son elementos ya ahora para incluirlos en la tipicidad. Entonces, vamos entonces a este tema para ya ir redondeando por la otra mitad de tiempo que me queda, frente al cumplimiento de orden legítima de autoridad competente despedida con las formalidades legales. Que quede claro hasta allí pues que el asunto sobre este tema de que he mencionado, el cumplimiento de un deber legal, salvo en esencia pues el servidor público o competencia institucional que le surge como tal en esa relación con el Estado, y entonces en qué eventos pero por muy excepcionalmente podría decirse que habrá que mirar las estadísticas que se tengan en los juzgados sobre este tema de la causa de justificación obrándose en cumplimiento de un deber legal. Punto. Allí quedamos. Ahora revisemos entonces este otro tema. Mire, para ya abordar el asunto de la orden, que se obre en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente que ya se haya metido con las formalidades legales, porque es que ese tiene su fuente constitucional en el artículo 28, cuando dice pues que en esencia nadie puede ser molestado en su persona o su familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Aquí pues vuelvo otra vez a revisar la obra del profesor Jesús Orlando Gómez López, porque pues es importante en su teoría del delito, y me encuentro, aparte de el análisis que se hace en este tema, he encontrado, revisando la jurisprudencia, sobre todo esta sentencia C024 del 94, y entonces esta sentencia pues se fue al demandarse la exequibilidad de algunos artículos del decreto 522 del 70, que es el Código Nacional de Policía, aún vigente. Y entonces el artículo 72 dice lo siguiente: la policía amparará en todo momento la inviolabilidad de domicilio y de sitio no abierto al público con el fin de garantizar a sus moradores la protección a la intimidad a que tiene derecho. El otro artículo que se relaciona con este tema es el artículo 81, que fuera modificado por el decreto 522 del 71, artículo 111. Dice, cuando una persona sea sorprendida en flagrante violación de la ley penal y al ser perseguida por la policía se refugiara en su propio domicilio, los agentes de autoridad podrán penetrar inmediatamente en él con el fin de aprehenderla. Si se acoge a domicilio ajeno, la policía podrá penetrar en él haciendo uso de la fuerza si fuere necesario, sin exhibir mandamiento escrito y previo requerimiento al morador. Si éste se opone, podrá ser capturado y conducido ante la autoridad competente para que se inicie la investigación penal a que haya lugar. Esto lo encontramos también en el artículo 32 de la Constitución Política, que dice que el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiaren en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de aprehensión. Si se acoge a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. Y entonces ahí se complementa con el texto señalado en el artículo 81 de la ley del decreto 522 del 71, pues en la parte que fuera modificada. También dice el artículo 79 del Código Nacional de Policía: el mandamiento de registro de domicilio o sitio no abierto al público será la providencia escrita en donde se exprese con la mayor precisión el lugar de que se trate, los fines del registro, el día y la hora para llevarlo a cabo y la facultad de allanar en caso de resistencia. Ahora, hay otro tema aquí pues que se complementa con este asunto del cumplimiento de orden de legítima autoridad competente. Y entonces
que se guarda. Ahora, perdonen, un segundo. Entonces aquí, antes de seguir con este punto, lo mismo que señala el artículo 32 de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, pues ahora viene también contemplado en el artículo 33 de la ley 1407 del año 2010, que es el Código Nacional de Policía, cuando en su numeral cuarto dice lo siguiente: se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Y dice, esta causal no se aplica a los delitos consagrados en el artículo 3 de este código. Y aquí me adentro al tema de la obediencia debida, ¿no? Que ese es el tema que se trabajó en esta sentencia C578 del 95 sobre el decreto de ley 085 del 89, que es el régimen disciplinario de las fuerzas militares, en la parte que en concreto se analiza, que es precisamente frente a la obediencia debida. Entonces, el artículo 3 dice delitos no relacionados con el servicio. Recordemos que la Constitución política establece en el 221 pues que las cortes marciales conocerán de los delitos que se relacionen con actos propios del servicio y en relación con el mismo, ¿no? Pero dice aquí, y está contemplado en el artículo 2, que dice delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les hayan asignado. Delitos no relacionados con el servicio, artículo 3. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrá relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional de la gente con el servicio. Aquí hago un reenvío pues a la sentencia también C358 del 97. Esto porque esto debido a que el artículo 32 también mire cómo señala lo siguiente del Código Penal actual, la ley 599 del 2000, dice el numeral 4 al que me estoy refiriendo: sobre incumplimiento de orden legítimo de autoridad competente con las formalidades legales, emitida con las formalidades legales. Y el inciso 2 dice: no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Es decir, en este caso aplica lo que señala el artículo 91 de la misma Constitución política, cuando dice lo siguiente: en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Inciso 2. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. Ahora, pues, para hacer énfasis en que, no obstante la sentencia C578 del 95, a que hago alusión pues acá, pues declara concretamente en este proceso de constitucionalidad del artículo 15 de ese decreto, porque el artículo 15 decía lo siguiente: la responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta. Cuando el subalterno que la recibe advierta que de su ejecución pueda derivarse manifiestamente la comisión de un delito, acto contra el honor militar o falta constitutiva de causal de mala conducta, deberá exponerse así al superior,
Si éste insiste, el subalterno está obligado a cumplir la previa confirmación por escrito. Sin embargo, mire que el decreto, el Código Nacional de Policía, bien ya del año 70, pues obviamente que en este tema dice el artículo 47 lo siguiente: por regla general, toda orden superior debe ser cumplida por los subalternos. No obstante, podrán los últimos poner de presente en forma comedida y discreta la inconveniencia de su cumplimiento. Pero si hubiera insistencia, la orden debe cumplirse sin dilación alguna. Hasta allí pues no hay problema. Pero para complementar, dice el artículo 48, si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un delito, los subalternos no están obligados a obedecer. Claro, este es el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en la sentencia que acabo de mencionar, la 578, porque en ella pues cuando se demandó la inexequibilidad de este artículo, pues consideró el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz declarar la exequibilidad del artículo 15 de este decreto en los siguientes términos: por el cual se reforma el reglamento de régimen disciplinario para las fuerzas militares, siempre que se entienda que las órdenes militares violatorias de los derechos fundamentales, intangibles e inescindibles de la dignidad humana, ley 137 de 1994, artículo 4, no deben ser ejecutadas, y que en caso de serlo, tales órdenes no podrán ser alegadas como eximentes de responsabilidad. Eso quiere decir, en palabra más, palabra menos, que el subalterno de ejecutar una orden que sea violatoria de un derecho, como dice aquí, derecho fundamental intangible e inescindible de la dignidad humana, pues responderá penal y disciplinariamente también. Es decir, que se va complementando más el tema de la obediencia debida, en la que pues el artículo 27 de la Convención Americana, que es el Pacto de San José de Costa Rica, la ley 16 del 72, ratificada por Colombia, ¿no?, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política, que dice pues que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Y lo mismo dice el artículo 214 de la misma Constitución Política, que frente a los estados de excepción, pues entonces no podrán suspenderse, en su numeral segundo dice, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del DIH, Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionadas a la gravedad de los hechos. Y aquí complemento el artículo 27 de la ley 16 del 72, o el Pacto de San José de Costa Rica, pues la Convención Americana, que dice que la suspensión en relación con la suspensión de garantías, ¿no?, el artículo 27, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que le impone el derecho internacional y no entran en discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o origen social. Numeral segundo, la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Tercero, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Cuarto, derecho a la vida. Quinto, derecho a la integridad personal. Sexto, prohibición de la esclavitud y servidumbre. Noveno, principios de legalidad y de retroactividad. 12, libertad de conciencia y de religión. 17, protección a la familia. 18, derecho al nombre. 19, derechos del niño. 20, derecho a la nacionalidad. Y 23, derechos políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Luego entonces, ya complementado todo esto, pues lo que hay que significar es que entonces ningún funcionario no podría protestar y decir que frente a esa obediencia debida, pues actuó
porque si él tenía el conocimiento de que es ilícita la orden, pues no puede protestar entonces que obró bajo esta causal del cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. A no ser que pueda ser que en determinado momento exista un error invencible y como tal excluya entonces la responsabilidad, o que obre bajo coacción, que esa sería otra situación pues señalada aquí como causal de justificación, que más adelante la vamos a revisar, que es la del numeral octavo del artículo 32 del Código Penal, obrar bajo insuperable coacción ajena. No obstante, pues entonces miren que quiero complementar esto un minutico ya, que frente a esas órdenes ilegítimas, pues ni un funcionario no puede protestar entonces que obra en cumplimiento de una orden legítima y con formalidades legales. Es claro eso, que hoy por hoy pues está prohibido eso cuando se tratan de violación de derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana. Y ahora, en relación con el cumplimiento de orden legítima, autoridad competente, cuando les estaba haciendo referencia pues al Código Nacional, a la sentencia C024 del 94, pues para abordar el tema dijo la Corte Constitucional en esa interesantísima providencia C024 del 94 del doctor Alejandro Martínez Caballero, que las situaciones se hacían referencia a lo siguiente. Dice que las excepciones constitucionales al anterior régimen de reserva judicial, en este caso se referían a la flagrancia y la detención preventiva derivada de la aprehensión material. Dice que la propia Constitución establece, sin embargo, dos excepciones al anterior régimen constitucional de estricta reserva judicial de la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio. De un lado, el inciso segundo del artículo 28 transcrito en el numeral anterior establece una excepción al principio de estricta reserva judicial de la libertad, pues consagra la atribución constitucional administrativa para detener preventivamente a una persona hasta por 36 horas. Ahora bien, dice que las situaciones de detención preventiva administrativa y de flagrancia también implican una excepción a la reserva judicial en materia de inviolabilidad del domicilio. Precisa la Corte que en ambos casos solamente las autoridades policiales y no los particulares u otro tipo de autoridades están autorizados para allanar un domicilio sin orden judicial. Recordemos que entonces, de acuerdo pues con el artículo 250 constitucional, pues la Fiscalía puede ordenar registros y allanamientos. Ahora, en casos en que se actúa por la policía judicial a priori, pues ellos pueden hacer firmar un acta de consentimiento de ingreso al domicilio. No obstante, pues esos son actos que deben de ser sujetos a un control posterior ante un juez de control de garantías. Hoy en día, pues todo lo que afecte a derechos fundamentales debe ser sujeto o bien a una solicitud previa ante un juez de control de garantías o posteriormente el control, sobre todo en esas excepciones que le faculta a la Fiscalía el artículo 250 supra. Pero en esencia se debe solicitar previamente ante el juez de control de garantías, pues para cuando se trate de una afectación de derechos fundamentales mínimos. Entonces, en ese orden de ideas, miren cómo esta sentencia tan importante pues hacía claridad sobre esos temas de las excepciones a la reserva judicial, solamente en situación de flagrancia, delito, como dice el artículo, pues el artículo 30 de la Constitución Política, ¿no? El artículo 32, el sorprendido en flagrancia, artículo 32, sorprendido en flagrancia. Y miren lo que pues, así hacía énfasis la Corte Constitucional, dice: en octavo término reitera la Corte que la inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial, pues salvo los casos de flagrancia, el allanamiento solo puede ser ordenado por autoridad judicial. Por consiguiente, no podrán aducir las autoridades policiales la práctica de una detención preventiva para efectuar de manera abusiva registros de domicilio sin orden judicial. La única hipótesis en que la práctica de una detención preventiva autoriza constitucionalmente un allanamiento sin orden judicial
es cuando la persona se resiste a la aprehensión y se refugia en un domicilio, puesto que el caso se asimila entonces a una flagrancia y la urgencia de la situación impide la obtención previa a la autorización judicial. Bueno, eso es un tema muy importante, pues el que se abordó la Corte Constitucional sobre el principio de reserva judicial y legal frente pues a asuntos donde se prive de la libertad o se registre un domicilio, que pues, insisto que en esas situaciones, cuando el juez de control de garantías revisa o hace un control de legalidad a esa captura, pues examina el asunto de la captura en flagrancia de acuerdo como está desarrollado pues en la misma ley 906 en el artículo 301, que entre otras cosas si esta sentencia C024 del 94 pues hacía referencia a la flagrancia y cuasi flagrancia, pero mire que ahora la pregunta es cuántas clases de flagrancia hay, y tenemos aquí un catálogo de 5 numerales en que se plantea situación de flagrancia de delito, ¿no? Entonces, cuestión para tener en cuenta en relación con la legalidad que se realiza frente a esas audiencias de la captura en flagrancia. Lo mismo entonces frente a registros y allanamientos de domicilio de acuerdo a sus parámetros que establece la misma ley 906. En la reforma que les dije yo sobre este tema de la reserva judicial, pues casi que venía autorizándose que simplemente se hiciera una llamada o que se tuviera un permiso por parte del organismo judicial con la solamente llamada o por un correo electrónico, por una solicitud que le hiciera una fuente y autorizar ese registro, como de pronto existe en algunos otros legislaciones de países de aquí del Cono Sur. Sin embargo, eso no quedó de esa manera. Aquí existe por tradición jurídica, tradición constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la reserva judicial, y que la excepción a ella solamente se plantea en esos casos de flagrancia delito, excepcionalmente. Y además, pues obviamente que el artículo 250 de la Constitución Política, pues si bien es cierto, le faculta al fiscal, como dice acá en el artículo 251, dice numeral: en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General Nacional deberá, numeral segundo, adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones. En estos eventos, el juez que ejerce las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez. Este último, la parte que menciono, fue declarada pues inexequible por la sentencia C1092 del 2003, la parte el solo efecto de determinar su validez. Y en el numeral tercero dice asegurar los elementos materiales garantizando la cadena de custodia mientras ejerce contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectaciones de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerce las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. Luego entonces allí están señaladas pues las facultades que le permite a la Fiscalía de manera excepcional, pero que deben ejercerse un control posterior. En el resto de los casos que señala la ley 906 quedaron tal cual. En la reforma vienen sosteniéndose igualmente de que frente a determinadas restricciones de derechos fundamentales, en esencia debe solicitarse la orden judicial y ejercerse un control posterior en alguna de ellas, no todas, pero sí el Código de Procedimiento Penal en eso sí mantiene la tradición, y ahí hace más ese énfasis de pronto de que sí debe respetarse ese principio de reserva judicial y legal. Luego entonces, frente a una situación de estas, para concluir, puede protestar una causa de justificación, en esencia, ¿quién? Un servidor público, un funcionario, que es el que tiene, quien obra en cumplimiento de un deber legal, en cumplimiento pues actuando para darle con estricto cumplimiento a una orden legítima de autoridad competente que haya sido emitida con las formalidades legales. Nadie
nadie protesta de que obviamente un servidor público puede capturar a una persona en flagrancia, sí. El particular también puede capturar en flagrancia, sí. Pero frente a ciertas actuaciones sí se requiere el permiso, un control de un funcionario judicial, y hay algunas situaciones eventuales en las que la policía puede incluso penetrar a los domicilios, por lo menos las del artículo 83 del Código Nacional de Policía, que fue declarado exequible por la sentencia C-176 de marzo 14 del 2007 del doctor Gerardo Monroy Cabra. La policía podrá penetrar en un domicilio sin mandamiento escrito cuando fuere de imperiosa necesidad para socorrer a alguien que de alguna manera pide auxilio, extinguir un incendio, evitar su propagación, o remediar inundación, o conjurar cualquier otra situación similar de peligro, dar caza a un animal rabioso feroz, proteger los bienes de personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio del domicilio de estas personas. Quinto, cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos. Es decir, en estos eventos, fíjese bien, se insiste de que la policía puede intervenir, entonces de una manera excepcional. Luego entonces podrá protestar, decir que hay una causa de justificación, sí, que se les permite, para que entonces no pueda decirse que se necesitaba de manera general la reserva judicial. De manera excepcional vemos lo de la flagrancia cuando se trata de detener a una persona o penetrar el domicilio cuando se le está persiguiendo por voces, se le está persiguiendo a su propio domicilio, o el de solicitar, si es ajeno, pues solicitar a ese morador el que permita el ingreso, y si no, entonces se puede conducir por obstrucción a la justicia, igual podrá penetrar. Y en este orden de ideas, también de manera excepcional, la policía podrá también, frente a esas eventualidades que hace referencia al Código Nacional de Policía. Así entonces, bajo esas circunstancias, no es típico una conducta y no podrá pues hablarse de pronto de abuso de autoridad, etcétera, frente a esos tipos penales, porque reitero otra vez la teoría de los elementos negativos del tipo penal, que yo pues por lo menos, si bien es cierto, hay algunos, según Jesús Orlando Gómez López, dice que Klaus Rosin sigue ese pensamiento de la teoría de los elementos negativos del tipo penal. Primero, revisar los efectos negativos del tipo, y esto entonces entraría dentro de las mismas causales de ausencia de tipicidad del numeral cuarto como tal, que son causales de justificación que habrían que revisarlas allí en ese tema. Después miramos otra situación, ya por escasez del tiempo. Leí algo de, por lo menos, Jesús Orlando Gómez López. Él dice que, como el numeral segundo habla del artículo 332 de preclusión, habla de causales de responsabilidad en general, y ahí están subsumidas las de justificación y las de inculpabilidad. Sin embargo, pues yo sí he hecho énfasis en que de pronto el numeral cuarto, sobre todo esa tipicidad, pues primero siguiendo este concepto creado pues por Edmundo Meyer en no kantiano, en el sentido de que primero se revisa la situación de los efectos negativos, es decir, si hay una causal de ausencia de justificación, entonces haría no seguir a la fase siguiente de los efectos positivos, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Situación pues que hago énfasis en este pensamiento de decir que es posible abordar este tema de las causales de justificación por el numeral cuarto, no tanto por el numeral segundo. Ya decía y hice énfasis en otra exposición antecedente a esta, de que en las del numeral segundo podría encauzar las de ausencia de inculpabilidad. Caso fortuito, fuerza mayor, coacción ajena, hasta el mismo error de provisión. Sin embargo, después vamos a revisar en teoría del delito algo sobre el error de tipo y el error de provisión, que ya vendrá más adelante otra vez a abordar ese tema. Vamos paso a paso entonces dentro de esta secuencia, y dejo aquí está ya porque ya se me venció el tiempo. Espero que les haya gustado. Síganme por favor en este portal. Esto es para ampliar el conocimiento. Obviamente que yo no tengo la razón, hay sabios jurisconsultos, yo apenas soy un ignorante medio leído. Trato de hacer análisis aquí frente a esta situación que he llamado yo pues esta jornada o esta maratón académica frente a la reforma que se viene del Código de Procedimiento Penal.
Entonces, dale clic si te gusta. Nos vemos.